El Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TVFAN, en el marco del bicentenario de la Campaña del Sur ideada por el libertador Simón Bolívar, presenta Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Los lamentos de la aristocracia. Después del triunfo en Ayacucho, el general Sucre, ya gran mariscal de Ayacucho, se va a la frontera con las provincias altoperuanas y cruza el desaguadero para introducirse en lo que eran territorios nuevos, buscando al general Pedro Antonio Olañeta, que era quien comandaba lo que quedaba del ejército del rey o del ejército de los españoles. El general Sucre triunfa completamente en ese abril cuando Olañeta muere en Tumusla en una batalla que le dieron sus propios enemigos. En adelante, la tarea ya no era ganar la guerra, la tarea era un poco más complicada, que era la organización de la República. Para muchos de los hombres que acompañaron a Bolívar y a Sucre en la campaña del Perú, la idea era trabajar mucho para la estrategia, para mover los batallones, para tener los caballos en disposición de ganar la guerra. Es decir, era el combate, pero muchos de ellos no tenían claridad en qué era lo que venía. El general Sucre y Bolívar tenían ya predispuesto que había que organizar la República. Aquella tal vez fue una tarea muchísimo más difícil. Sucre llega a las provincias altoperuanas y empieza en la organización de lo que vendría, para llamar a una asamblea, para que ellos mismos consideraran el futuro de su gobierno, y empieza a generar cambios dentro de la población, cambios que chocaban, por supuesto, con los intereses de las grandes élites, de las mayorías de los ricos, que en esas ciudades virreinales tenían mucho tiempo, por no decir siglos, establecidos en un sistema de gobierno en el cual precisamente los mestizos y los indígenas, es decir, las grandes mayorías, no eran tomadas en cuenta. El general Sucre asiste en Chuquisaca a la Universidad de San Francisco, una universidad ya bicentenaria para entonces, ya tal vez una de las más antiguas, y allí lo tratan muy bien. Tal vez los magistrados, los profesores de la universidad, que eran todos monarquistas, que todos habían estado de acuerdo con la corona, pues ahora se encontraban en un momento bien difícil y le pasaban la mano por la espalda al muchacho, porque era un joven triunfador, el cumanés, que pues asistía a la universidad y querían tal vez doblegarlo para calmarle sus ímpetus de acabar con todo, según ellos decían, porque ese fue uno de los grandes problemas que tuvo la aristocracia peruana, que no entendieron nunca que venían los cambios, y entonces empiezan a atacar al libertador por lo bajo para decir que era ladrón, para decir que venía cambiándolo todo y que para decir que quería ser rey, que quería ser emperador. En esa oportunidad, por mayo de 1825, en la universidad le ofrecen un regalo al mariscal de Ayacucho. Le dicen que le van a ofrecer 20 o 10 cupos para jóvenes pobres que pudieran asistir a la universidad. Entonces ya uno ve en los documentos que empezaba a abrirse las puertas del claustro universitario para el pueblo, que al fin y al cabo era una de las cosas que más aspiraban en la formación de una república que incluyera a todas las clases sociales. El general Sucre, a inicios de mayo, les escribe una carta a la universidad en la que les dice: agradezco cordialmente el presente de parte del ilustre claustro, poniendo a mi disposición 10 grados mayores en los términos concebidos. Deseo que estos cupos sean aprovechados por jóvenes pobres que se dediquen a la literatura y que serán 2 para Chuquisaca, 2 a La Paz, 2 a Potosí, 2 a Cochabamba, 1 a Santa Cruz y 1 a Oruro.
Espero que las municipalidades de esas capitales se encarguen de seleccionar los jóvenes que puedan aprovechar esta gracia. Indudablemente que se estaba buscando desde el principio que la instrucción saliera de esas universidades virreinales, que en todos los pueblos se fundaran escuelas. Entonces es cuando el general Sucre y el mismo Bolívar empiezan a expropiar las fincas de los frailes, los conventos de las monjas, para que sirvieran de escuelas. Aquello, por supuesto, cuando se utiliza la plata labrada de las catedrales para ser vendida y alimentar a las tropas que iban a darles la libertad, la aristocracia lloraba. Y esos lamentos no solamente fueron de ayer, siguen escuchándose los lamentos hoy en día en contra del Libertador. Dicen que iba buscando las riquezas del Perú, que fue un hombre que cuando llegó a Lima en 1823 por septiembre no llegó con nada, y que cuando salió 2 años después salió con carros llenos de oro, con muchas mulas, y que traía un cargamento de las riquezas del Perú. Si a alguien se puede acusar de ladrón, sería lo menos al Libertador, por cuanto sabemos que nació en cuna de oro, sabemos que fue un hombre entregado, que fue altruista y que era carismático en ese sentido de darlo todo. El general Sucre en Chuquisaca envía una solicitud a todos los prefectos de los pueblos, de aquellos pueblos, para que le indicaran cuántos conventos había, cuántas frailes existían en cada pueblo, cuáles eran las fincas que eran propiedad de los religiosos, con el fin entonces de que se establecieran escuelas para los niños pobres, para los indígenas, en esos lugares que siempre habían estado dedicados no precisamente a la organización de los pueblos. Es una de las cosas que, por supuesto, le chocan mucho a los amos del poder, a los que estaban enquistados y que no querían cambiar porque creían que lo de la República era un cuento. Indudablemente que eso trajo muchos choques y hasta hoy en día se sienten los lamentos, de tal manera que la historia en el Perú fue alterada, fue cambiada, y los programas escolares fueron arreglados para que el Libertador aparezca como un hombre que no fue precisamente el libertador de esos territorios. Caminos del Sur, con el investigador y comunicador historiográfico Ubaldo García. Fue presentado por el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela, la Misión Socialista, Nueva Frontera de Paz y TV Fan.